Dios se les bendiga en este maravilloso día. Le habla su hermano y amigo Felipe Mariano, siervo de Jesucristo por su misericordia. Hoy estamos aquí con un propósito muy especial y es de poder compartir lo que es el estudio de la primera epístola de San Pedro a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, en la iglesia primitiva, que se encontraba dispersa en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Había una situación especial en este momento con esta iglesia, y es que ellos habían sido esparcidos a cada uno de estos lugares con el propósito de Dios expandir el evangelio. Y era necesario que Dios le enviara esta carta, esta enseñanza, esta palabra a esta iglesia que se encontraba siendo perseguida, siendo maltratada por causa de expandir y de llevar el evangelio, ya que siempre ha visto una oposición en cuanto a los propósitos de Dios en la vida del hombre. Y hoy también nosotros necesitamos lo que es esta palabra, ya que nosotros como cristianos que somos, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, tenemos oposiciones, tenemos guerra, tenemos batalla, tenemos muchas dificultades, y hoy también nosotros necesitamos escuchar, conocer, aprender qué Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos para así poder recibir la promesa que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de la palabra. Quiero compartirle un punto muy especial en cuanto a la Biblia se refiere. Mire, si nosotros tomamos la Biblia como un manual, como un libro cualquiera, leyéndola y conociendo historia, conociendo personajes, conociendo acontecimientos, quiero decirle que esto es muy importante. Esto es muy importante cuando nosotros podemos leer la Biblia, escudriñar la Biblia. Pero el punto que quiero compartirle es el siguiente. Mire, la Biblia es como un hombre que por medio de los capítulos, los versículos, los escenarios, nos enseñan la característica de este hombre. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo también le podemos llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, por medio de los capítulos, versículos y la palabra, podemos conocer todo lo que Él es en esencia. Podemos conocer sus propósitos, su carácter, su divinidad. Por lo tanto, al nosotros conocer todos y cada uno de estos puntos de Dios, entonces vamos a caminar seguro. Pero le voy a dar un ejemplo de la mejor manera que nosotros podemos manejar lo que es el estudio de Dios. Mire, vamos a poner un ejemplo con el idioma inglés. La palabra I significa yo. I am, estoy, el verbo. In significa en. La significa de. Y church significa iglesia. En pocas palabras, si usted dice I am in the church, usted está diciendo yo estoy en la iglesia. Entonces ahí formamos lo que es una oración. Pero recordemos que aprendimos palabra por palabra. I, yo. Am, estoy. In, en. De, la. Church, iglesia. Entonces, asimismo, si nosotros tomamos la palabra de Dios y vamos conociendo palabra por palabra, que quiere decir principio por principio, lo que cada palabra, cada principio nos hablan de la divinidad de Dios, del carácter de Dios, la conducta de Dios. Entonces, conociendo principio por principio, ellas mismas se van formando dentro de nosotros. Si le damos entrada en nuestros corazones, si la hacemos nuestra, si creemos en ella, entonces asimismo Dios
se va a ir formando en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema que nos puede arropar en un momento determinado? Cuando nosotros conocemos un versículo, un capítulo, un personaje, una historia, y no sacamos de ahí la esencia en cuanto a Dios se refiere. ¿Qué va a pasar con esa palabra? Vamos a saber, vamos a conocer un libro, vamos a conocer la Biblia, vamos a conocer bien los personajes, pero no lo vamos a dotar el principio. Por lo tanto, nosotros en esta preciosa hora queremos compartir lo que es el principio de Dios por medio de la Escritura, que es lo que hoy yo quiero compartir, la enseñanza de Dios por medio de la Biblia, ya que la Biblia es el medio, es el libro que Dios escogió para presentarse a través de él. Ellas mismas los dicen, son la palabra de Dios, la palabra de Dios, o sea, hablándonos de todo en cuanto Dios concierne. Y sin más preámbulo, vamos a entrar a conocer la palabra de Dios por medio de la Biblia. Esta iglesia que se encontraba expatriada en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, necesitaba la palabra de Dios, necesitaba el conocimiento de Dios. Ellos habían recibido a Cristo en sus corazones, ellos ya eran cristianos, pero específicamente detrás de lo que hemos recibido a Cristo, detrás de los cristianos es que anda el enemigo. ¿Para qué? Para que no llegue a nosotros el mensaje, para que nosotros lo que hemos creído no nos mantengamos en el camino, y para que nosotros mismos tergiversemos lo que es el mensaje de Dios en nuestra vida primeramente y luego al mundo. ¿Para qué? Para que así el hombre rompa esta relación, esta comunión que Dios tenía preparada desde antes de la creación del mundo para con nosotros los seres humanos. Es necesario que usted tenga su Biblia a mano, que usted se vaya familiarizando y vaya conociendo y vaya practicando y vaya absorbiendo todos y cada uno de estos principios. Hoy vamos a comenzar por la primera epístola de San Pedro. Vamos a leer en el primer capítulo y en el primer versículo. Vamos a ver qué es lo más importante, por dónde debemos comenzar. Y así vamos a estar leyendo la palabra para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Dice la palabra así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya aquí conocemos el primer principio. Vemos a Pedro presentándose como lo que él es en esencia en la viña del Señor. La función que Dios le delegó como miembro y parte de la iglesia. Apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Simple y llanamente que enviado. ¿Enviado a qué? ¿Enviado de qué? ¿Enviado para qué? Lo dice claro aquí. Apóstol de Jesucristo, para hablar de Jesucristo, para presentar a Jesucristo. ¿Qué es hablar de Jesucristo? Bueno, conocer su mensaje, conocer su propósito, conocer su objetivo. Entonces, nosotros debemos seguir esta misma línea para que nosotros podamos decir que vamos caminando recto, bien, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucede? Que en estos últimos tiempos, como en el tiempo primitivo, en el siglo primero, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo escogió, siempre se han levantado falsos maestros y falsos profetas. En todos los tiempos. En los tiempos que Dios usaba a los profetas, se levantaban falsos profetas. En el tiempo que Dios usó por medio de su Espíritu Santo los apóstoles, se levantaban falsos apóstoles. Y en este tiempo se han levantado un sinnúmero de falsos cristianos, falsos maestros. Y tenemos la enseñanza neta que nos ha dejado nuestro Padre Celestial por medio de la Biblia. El conocimiento de Dios. Pero ¿cómo identificamos esto?
por medio de la enseñanza nos damos cuenta si estamos enseñando de Jesucristo por medio de la enseñanza. Como le dije ya, ¿qué es enseñar de Jesucristo? Enseñar su mensaje, lo que Él quiere, lo que Él trazó, y eso nos va a llevar a nosotros poder caminar conforme a su propósito. El primer lugar que nosotros tenemos que entender, que nosotros en esta vida estamos puestos de parte de Dios para presentar a Jesucristo. No es nuestra propia teología, no es nuestra propia ciencia, no es la cosa como nosotros nos las enseñaron nuestros antepasados, no es lo que nos enseñaron, lo que cualquiera puede leer la Biblia. No es nada de esto, es de Jesucristo. Si usted se da cuenta, a través de la Biblia, los apóstoles, era del Señor Jesucristo que hablaban. No era lo que ellos creían, no era lo que ellos aprendían. Y también en estos tiempos, mire, la teología es muy importante porque la teología es estudio de Dios. Mientras más conocimiento el ser humano tiene secularmente, más dificultad tiene delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque más opción tiene para conocer a Dios. Pero lamentablemente la gente siempre vive enseñando conforme a su criterio, a su precepto, a su conocimiento, y no enseña conforme al conocimiento que Cristo trae. Cristo vino a presentar al Padre para que el Padre lo glorifique. Así nosotros tenemos que presentar a Cristo, presentar al Padre, hablar del Padre, decirle qué es lo que el Padre quiere, cómo es que el Padre, cuál fue el camino que trazó nuestro Padre, a dónde es que nuestro Padre quiere que nosotros trabajemos. Nuestro Padre, qué consolación, qué palabra de consolación nos da, qué Él quiere que nosotros busquemos, a dónde Él quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Entonces, hoy a través de la palabra de nuestro amado hermano Pedro, vamos a conocer unos cuantos puntos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere? Que nosotros entendamos que a quien nosotros tenemos que llevar al mundo, de quien nosotros tenemos que hablar, lo que nosotros tenemos que dar al mundo, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, basada en Él mismo, porque Él es la verdadera sana doctrina. La sana doctrina no es lo que la gente cree, no es pantalones, no es los cabellos, no es ropa, no es iglesia, no es denominación, no es congregación. Es Jesucristo, su conducta, su carácter, su comportamiento, sus actitudes, sus pensamientos, sus propósitos, sus metas, sus anhelos. Entonces, seguimos este camino trazado y entonces vamos a ir seguros. Y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar. Pero cuando nosotros enseñamos cosas humanas, lo vamos a hacer en nuestra semejanza de Dios, que tenemos la capacidad de construir una oración, de construir una historia, la capacidad de construir un pensamiento. Pero lo que nosotros tenemos que presentar es la historia de Cristo, el pensamiento de Cristo, el carácter de Cristo, la conducta de Cristo, los propósitos de Cristo. Repito esto muchas veces porque es que el mundo está contaminado enseñando cosas humanas y seculares. Y hoy el Señor ha puesto este sentir en mi corazón de que yo venga a compartir con cada uno de ustedes todos y cada uno de sus principios que Él dejó plasmado aquí en la palabra de Dios. Primero, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero eso fue a esta iglesia, pero es para todas las edades y para la iglesia de todos los tiempos. La iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo XXI, a la iglesia venidera. La iglesia del pasado, presente y futuro. Es el mismo consejo, es la misma enseñanza, es el mismo mensaje. Jesucristo. Amén. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre,
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire, mi hermano, dice, primero que somos elegidos según la presciencia de Dios. Mire, eso no se trata de que nosotros somos fuertes. Esto no se trata de que usted tomó la decisión. Esto no se trata de que usted haga fuerza. Esto se trata de que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, desde antes de nosotros nacer, vámonos al origen, desde antes, y vamos a globalizarlo todo. Porque no solamente a usted y a mí que somos cristianos, como creación por medio de Adán, ahí podemos atribuir todo el tiempo de la raza humana. Nosotros fuimos elegidos, ¿para qué? Según la presencia de Dios, según la presciencia de Dios Padre, en santificación por el Espíritu Santo, para obedecer. El ser humano fue elegido para obedecer la voz de su Creador. Ahí fue donde vino el problema de Adán, que Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirá. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció esa palabra. Rompió el propósito desde antes de la creación del mundo. Entonces Dios viene y nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Desde antes de él fundar el mundo, nos eligió para que le obedezcamos. Pero ¿cómo hoy le vamos a obedecer si la apostasía ha tergiversado el mensaje a su totalidad? ¿Cómo si no conocemos a donde Dios quiere que conozcamos, lo vamos a obedecer? Y hablamos de obediencia, hablamos de escuchar la voz de Dios. Pero si no conocemos la voz de Dios, si no conocemos el mensaje de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a obedecer? Entonces, por aquí empieza la obediencia, reconociendo que el centro de Cristo, que la enseñanza de Cristo, que el carácter de Cristo, los pensamientos de Cristo, los propósitos de Cristo son lo que tenemos que enseñar. La sana doctrina le llaman Jesucristo. Esa es la verdadera doctrina. Esa es la sana doctrina. Entonces, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, según el Espíritu de santidad. O sea, por el Espíritu Santo de Dios, fuimos elegidos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dice que fuimos elegidos por nuestro Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, en pocas palabras dice, por el Espíritu de santidad. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En primer lugar, fuimos elegidos para obedecer. Ahora, ya que dimos desde antes de la creación del mundo una aportación para entender más claro esto, entonces aquí sí se refiere ahora a la iglesia, para obedecer el mensaje. Un ejemplo, una persona que no ha dado el paso, la obediencia es que dé el paso. Entonces, al dar el paso, cumple con los principios dados por Dios. Entonces, ahí venimos siendo rociados por la sangre de Jesucristo, que es la que nos perdona de pecado. Es la que nos ayuda a poder tener esa relación con Dios por medio de la sangre. Pero si no obedecemos, no vamos a recibir el rocío de la sangre de Cristo. Y si no recibimos el rocío de la sangre de Cristo, por más que nosotros digamos que somos cristianos, por más que nosotros digamos que somos santos, no somos santos. Porque la sangre de Cristo es la que nos santifica. Seguimos leyendo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es una expresión de parte de Pedro para la iglesia, un deseo que reciban gracia y paz. Gracia es la fuerza necesaria.
La palabra gracia aquí es el apoyo de parte de Dios, la cobertura de parte de Dios, la fortaleza de parte de Dios. Cuando el apóstol Pedro le dice gracia y paz, le está diciendo reciban el apoyo de Dios, reciban la cobertura de Dios, reciban la ayuda de Dios. Y paz, porque ustedes saben que van a encontrarse en muchas dificultades, muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas persecuciones, muchas guerras que van a querer detenerlo conforme al propósito que Dios permitió que sean dispersos. Entonces, paz para poder soportar esos momentos difíciles. Vamos a entrar en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo al apóstol Pedro bendiciendo a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Pero hay un punto especial aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos bendecirlo por un favor que recibimos, por una bendición que recibimos. Y hay que bendecir a Dios por todo en todo el tiempo. Pero me gustaría compartir a dónde estaba focalizada la mente de los apóstoles, ya que los apóstoles duran 3 años con nuestro Señor Jesucristo, recibiendo, entonces lo que recibían de nuestro Señor Jesucristo, le enseñó a dónde tener su mirada puesta. Vamos a leer para ver dónde era que ellos tenían su mirada puesta. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oigan, el punto central que Pablo está apuntando. Bendito en Dios y Padre que nos hizo renacer. O sea, nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos en delitos y pecados. Y nuestro Padre nos hizo renacer, o sea, nos hizo de nuevo. Ya no pensamos como pensábamos, ya no actuamos como actuábamos, ya no seguimos los malos caminos como seguíamos los malos caminos. Nos hizo renacer de nuevo de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Y por esta razón el apóstol Pedro está bendiciendo a Dios. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender la condición de pecado de nosotros para que nosotros entendamos, valga la doble mención, cuál es el propósito por el cual debemos bendecir a Dios. Claro, tenemos que bendecirlo, alabarlo por todo, pero lo que quiero enseñarles es cómo donde los apóstoles tenían su mirada en cuanto para bendecir a Dios, por haberlo hecho renacer, para una esperanza viva. ¿Y por qué nos hizo renacer? Oiga lo que dice. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mucha gente cree que es por lo que ellos son. Mucha gente cree que es por lo que reciben. Mucha gente cree que es por lo que ellos hagan. No, mi hermano amado. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si nosotros algo somos delante de Dios, si nosotros algo recibimos, es por la resurrección de Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que creer en esto, confiar en esto, en Cristo. Y Dios entonces va a vernos que estamos caminando dentro del camino verdadero. Dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Incorruptible porque no hay corrupción en esa herencia. Incontaminada porque no se contamina. Inaccesible porque no se puede marchitar. ¿Y por qué el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, le trae esta palabra a la iglesia de todos los tiempos? Porque ustedes saben que el hombre siempre es el hombre que no ha servido a Cristo, que no se ha entregado en cuerpo y alma a Cristo, se convierte en perseguidor de la iglesia, de una manera o de otra. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mirada puesta
en las cosas terrenales, en las cosas humanas, que sí son corruptibles, que sí se marchitan, que sí son, que sí se pueden marchitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros nos proponemos ser un evangelista, un pastor, nos proponemos predicar la palabra y recibimos todas estas persecuciones, entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a detener, nos vamos a devolver, nos vamos a desviar. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en que, en esta promesa viva que está reservada en los cielos, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en los cielos sin importar lo que la gente diga, lo que el enemigo use, entonces nosotros nos vamos a mantener firmes. Por eso el apóstol Pedro detalla todas estas cualidades en cuanto la promesa dada por Dios o la esperanza viva que Dios tiene reservada para nosotros, que es para el siglo venidero, para la tierra celestial. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ven, cómo él le está diciendo a la iglesia, ustedes son guardados, son cuidados, son ayudados. Es por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante su fe. ¿Qué es fe? Creer plenamente en Dios. Por esto somos guardados. Por esto somos cuidados. Por esto, por la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que usted haga. No es por lo que usted, no es por su estrategia. No es por sus habilidades. Es por medio de la fe en el Señor. Y por eso tenemos que conocerlo para tener fe en Él. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea la que nos justifique delante de Dios. Claro que tenemos que predicar el evangelio como obra. Claro que tenemos que poner de nuestro esfuerzo como seres humanos. Claro que tenemos que evangelizar, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar. Todo eso es obra. Pero no es por nada de esto que Dios nos va a justificar. No es por lo que usted haga que usted va a agradar a Dios. No es por lo que usted haga. Es por la fe en Cristo Jesús. Mire, si hubiera sido por lo que nosotros hacemos, usted sabe lo ambivalente que somos nosotros los seres humanos. Lo cambiante que somos los seres humanos. Que hoy queremos y mañana no queremos. Que hoy hacemos y mañana no hacemos. Nadie se hubiese podido salvar si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, por su resurrección, por el poder del Espíritu Santo, porque Dios no escogió, porque Dios no eligió, según la presciencia de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener esto claro. Si a usted lo están mandando a usted hacer para estar bien con Dios, está en un error. Usted tiene que confiar en Dios para que por medio del Espíritu Santo usted pueda hacer la obra que Dios quiere que haga. Porque ahí es donde por medio del Espíritu Santo nosotros vamos a ver las manifestaciones de Dios a favor de las demás personas, de los demás seres humanos a quienes les prediquemos. Pero si usted va a predicar, porque si usted no predica, usted no está bien con Dios, mi hermano, usted tiene que estar bien con Dios para poder predicar. Y el estar bien con Dios es nosotros seguir hacia adelante, luchando por encima de las dificultades, luchando con nuestra humanidad, que es la que nos arrastra, es la que nos lleva a blasfemar contra Dios, es la que nos lleva a nosotros establecer nuestros principios, no los principios de Dios, nuestros principios como seres humanos que son corruptos, son mentirosos, son de engaño y son de mentira. Con la misma palabra creamos enseñanza mentirosa que desvían, y por eso es que la iglesia está como está en este tiempo. Bueno, la iglesia, no la iglesia de Jesucristo, la iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo, que en vez de colaborar y aportar para que el mensaje de Jesucristo haga el efecto en la vida de la gente, lo que hace es que destruye, que divide. Usted no ve cómo están todas las denominaciones, todas las religiones divididas, cada quien por su lado, porque son enseñanza de hombre. Si fueran enseñanza de Cristo, todas apuntaran al mismo Cristo. Cada quien entiende por su lado que ellos tienen la sana doctrina. Cada quien entiende que ellos tienen la verdad.
Y si ellos tienen la sana doctrina, ¿por qué están divididos? Si tienen la verdad, ¿por qué están divididos? Son religiones todas. Ahora, todo lo que entendemos que Jesucristo es el centro, que Jesucristo es el camino, que la ideología de Cristo es la que hay que resaltar, que el carácter de Cristo es el que hay que enseñar, que a Dios es de quien hay que hablar. Entonces ahí estaremos todos de acuerdo y seremos la verdadera iglesia que Jesucristo quiere que se manifieste aquí en la tierra para testimonio del mundo. ¿Y a través de qué se hace esto? No es por obra, no es porque usted diezme ofrende, no es porque usted sea el que más va a la iglesia, no es porque usted sea el que más tratado lleve, no es porque usted sea el que más predica con megáfono en las calles, no es porque usted sea el que más va a los hospitales, no es porque usted sea el que más va a la cárcel, no, es por la fe en Cristo. Y el mayor problema se encuentra en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nosotros querer hacer las cosas como nosotros queramos, como nosotros pensamos, como aprendimos de quienes hemos escuchado, de nuestros padres humanos, de nuestros maestros humanos. No, vamos a cambiar todo esto por nuestro Maestro Jesucristo, por lo que nos enseña Jesucristo. Tenemos la Biblia aquí, tenemos sus apóstoles. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe es que nuestro Señor Jesucristo nos guarda, nos cuida, nos protege y nos guía. Dice el versículo 5. Porque soy guardado por el poder de Dios en primer lugar y mediante la fe en segundo lugar, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a dejarlo ahí. Para ser manifestada, ¿cuándo y dónde? En el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero en la Biblia? Cuando Jesucristo venga. Cuando venga Jesucristo y nos encuentre en alabanza y en gozo con Dios. Entonces, nosotros estamos enfocados en recibir cosas seculares e humanas. En nosotros conseguir posesiones, ministerios, iglesias llenas, ministerio de renombre. No, dice la palabra, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Para eso fuimos guardados. Para eso Dios nos hizo renacer según su presciencia. ¿Para qué? Para la promesa que tiene guardada para el tiempo postrero que tiene preparada para cuando Cristo venga. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas celestiales. Nosotros buscando el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros anhelos. De hecho, Él mismo es que pone el querer como el hacer. Cuando usted quiere ser un pastor, un evangelista, un adorador, un maestro, Dios es que ha puesto eso en sus corazones. Enfoquémonos en formar nuestro carácter a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y Él va a traer como añadidura todo lo que nosotros queremos y anhelamos. Debemos poner nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de gran edificación y mañana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar en el versículo 6 porque le vamos a dar terminación a la primera epístola del apóstol San Pedro completa. Vamos a leer la primera carta y la segunda carta. Ahí vamos a ser nutridos y vamos a saber qué nosotros tenemos que hacer. Recuerde que es por medio de la fe y por el poder de Dios y que fuimos elegidos según la presencia de Él. No fue porque nosotros quisimos, ni es por nuestra fuerza. Dios les bendiga, Dios les guarde y oro por cada uno de ustedes para que puedan darle entrada y si en un momento determinado podemos compartir por la vía de YouTube, de Facebook, será un placer para mí contestar y compartir
con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros.